Buenos días amigos, hoy miércoles 16 de septiembre de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, Mozart, debo decirte que Sally, el ciclón que llegó a alcanzar categoría 3, penetró, como te dije, en la costa este de los Estados Unidos y se dirige a Mississippi y Alabama. Paulette, Teddy y Vicky, sin embargo, se están como diluyendo allá en la parte alta del Atlántico, en el mismo medio del Atlántico. Nosotros hay una formación de tormenta por los lados de las Azores, muy arriba también. Esa solo, si pinta algún peligro, será para Europa. Para la costa atlántica europea, España, Portugal, etc. Pero hay una que se está formando cerca de las islas de Cabo Verde, que está un poquito más abajo de donde se formaron las otras, pero no necesariamente ruta hacia las Antillas. O sea que esos aguaceros que se están sintiendo fundamentalmente en las estribaciones de la isla se deben más bien a vaguadas locales. No se puede decir que no estén de alguna manera relacionadas con eventos ciclónicos que están a miles de kilómetros de distancia, pero están en la zona, están en el Atlántico. Así es que vamos a ver qué pasa. Mozart cumple el primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que desplazó al Partido de la Liberación Dominicana. Luego el primer mes. Luego de 16 años de gobierno del PLD. Este primer mes está marcado por el gran esfuerzo que ha hecho el presidente por estar cercano a los sectores vulnerables. Ha ido directamente donde se han presentado problemas, el cuerpo de camisa, vestido de manera sencilla. Ha también anunciado grandes obras en sectores que se consideraban abandonados dentro del programa de desarrollo del país, caso del suroeste, caso de la zona de Manzanillo, que se había deteriorado bastante, una zona que fue hace varias décadas muy activa en cuanto al movimiento de exportación. Manzanillo y Pedernales van a ser dos de los sectores que van a centrar la inversión pública en los próximos meses. El presidente también ha dado notaciones de que en este momento procura que el desarrollo económico y social incorpore esencialmente al sector privado en un esfuerzo común con el sector público. Estas son expresiones interesantes. También ha dado notación de que quiere que la administración pública sea transparente al colocar a una funcionaria del nivel de doña Miriam como Procuradora General de la República. Doña Miriam al mismo tiempo ha creado una estructura judicial que parece estar en condiciones de emprender una carrera de amplio espectro de búsqueda y procura de acciones corruptas. Vamos a ver entonces lo que pasa. Mientras por un lado, por el otro, el gobierno, dentro de ese esfuerzo de transparencia, están poniendo todos sus bienes, registrándolo en la Cámara de Cuentas, comenzando por el propio presidente de la República, que declaró una fortuna cercana a los 70, equivalente a 70 millones de dólares, tanto aquí como en el extranjero. Entiendo que cuando lo hacen también ministros tan importantes como el ministro de Agricultura, que luce de ser un hombre también de dinero en el área agropecuaria, es un hombre que tiene mucho tiempo ligado a la agropecuaria y parece que ahí ha hecho
ha plantado una buena posición económica. Lo mismo Hochi, el ministro de Hacienda, mostrado, y el ministro de la Presidencia. Todos ellos acompañan a la declaración de bienes que ha hecho el presidente y luce un gobierno que ha iniciado con plantado sobre funcionarios que tienen su problema económico resuelto. Parece que no hay ahí, no debiera haber motivación para agrandar una fortuna que desde puestos públicos no puede agrandarse, porque los puestos públicos lo que te dan es un salario racional, decente, para usted mantener un nivel social, como que ya ellos tienen, un nivel social de clase media alta o bien posicionada. En este momento salen a relucir algunas cosas que ahora sobre la economía dominicana. Por ejemplo, nosotros tenemos 3.2 millones de hogares en la República Dominicana. De esos hogares, se dividen 33.6% de la República Dominicana, de los habitantes de la República Dominicana, paga patrimonio hasta un 33.6%, el mayor aporte que hacen al presupuesto. En América Latina el promedio es un 39%. Entre los países ricos el promedio es un 48.9%, o sea, un 49%. Pero aquí, sorprendentemente, los impuestos indirectos representan un 66.4% de los ingresos que recibe el Estado, cuando en América Latina es un 60.7% y los países ricos un 51%. Nosotros hemos hecho al presupuesto público, a los recursos del Estado, depender demasiado de los impuestos indirectos. Por eso yo insisto que cuando el Fondo Monetario Internacional analiza la economía dominicana, en los últimos años siempre inicia diciendo, impulsado por un incremento de la demanda interna, la República Dominicana creció tanto. Ahora, en medio de la pandemia, yo que veo que hay mucho movimiento, porque no puede ser que todo ese movimiento vehicular que se ve y presencial en la calle sea en procura de estarse divirtiendo. Tiene que ser en procura de algún tipo de actividad económica y social. Y yo creo que de nuevo la economía, el comercio de la República Dominicana sigue siendo el principal sustento. Y eso, en un momento en que llegan informaciones del exterior que pudieran ser un poquito tranquilizadoras, como es el caso de que China parece que de todas las economías del mundo va a crecer entre un 2 a un 3% este año. Todo indica que ante una perspectiva que colocaba a las economías grandes decreciendo entre un 5 al 9%, China, sin embargo, va a cerrar con números negros de entre 3 a un 5, o sea, creciendo 3 a un 5%. Eso se debe aunque fue el centro mismo de la pandemia que nos tiene a todos arrodillados en el mundo entero, la propia China ha sido la primera en reaccionar y poner a toda su economía para beneficiarse de la pandemia. Uno de los principales renglones que aparecen activando la industria china son precisamente las exportaciones sanitarias. Todas las ligadas a la salud han crecido en China, según los reportes ya
de organismos internacionales respetables y de centros de estudios también respetables. La demanda interna en China se ha restablecido en gran medida. Incluso, si bien el turismo internacional chino prácticamente está ausente, pero en el plano interior de China, el movimiento, tanto por aéreo como en tierra, con trenes de alta velocidad y eso, es muy activo. Es lo que registran los informes sobre la economía. Si China, entonces en la conclusión de los grandes centros de estudio es que si China, como se prevé en este último semestre, le agregue tanta fuerza a su economía como para terminar creciendo, China pudiera ser entonces el gran motor para activar en un plazo prudencialmente corto, digamos que en el 2021, principio del 2022, a toda la economía global. Ojalá que sea así, porque la verdad es que lo que estamos sintiendo es muy severo y está dañando mucho el cuerpo económico de buena parte de la economía, principalmente las emergentes que representamos nosotros. El lunes el Senado inicia las entrevistas con los interesados en integrarse a la Junta Central Electoral, que los seleccione el propio Senado. Yo creo que en sentido general, la situación del país, lenta pero firmemente, luego de este primer mes de gobierno del PRM, tiene que llenarse de esperanza y comenzar a activar sectores. Si esos 5.000 millones de pesos que ha puesto el presupuesto público como ingreso complementario del Banco Agrícola se ponen rápidamente en manos de productores medianos y pequeños, como es el propósito, la economía va a estar supliendo, como lo ha hecho hasta ahora, sin duda alguna, los alimentos básicos que activan el comercio. Ese comercio que, según las estadísticas de que te estaba hablando, representa tanto para el país, porque incluso el presupuesto público se nutre, como te dije, esencialmente de la activación de la economía interna. Cosa que habrá que cambiar en el futuro, porque eso no es bueno. Además, es contrario a la tendencia del resto de América Latina y del mundo. Es el patrimonio el que hay que grabar más que el consumo, para que pueda haber compensación ahí. Bueno, nada, el cuadro general del país es ese, más o menos. Bueno. A un mes del cumplimiento del gobierno. Buenos días. Voy a empezar a propósito del país por un informe que da a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo, que yo pienso que debe prestársele toda la atención. Se trata de un organismo internacional crediticio. Es una de esas puertas que que hemos tocado, con lo cual tenemos excelentes relaciones, intercambio, y con relación al tema que nos ocupa y que ocupa al mundo, como es el caso de la pandemia del COVID-19, nos hará volver sobre esas compuertas crediticias internacionales, y de eso estamos compelidos a eso, porque el virus no nos ha dejado de otra, porque ha lastimado en forma muy severa a las economías, y en el caso muy particular a una economía que venía tan bien hasta que llegó el virus, porque siempre quiero recordar que las autoridades se habían ocupado de mantenernos con unos niveles importantes en una mancomunidad de esfuerzo con el sector privado, obviamente, con una economía creciente. Estuvimos creciendo hasta 5,2% hasta febrero pasado, con un gran dinamismo en todas las áreas del país. Estaban en dinamismo permanente, proyectando un crecimiento superior al 5% para final de este año. Pero llegó el demonio de la pandemia
y entonces eso nos ha hecho retroceder en forma considerable y nos ha lastimado mucho. Y el BID acaba de dar a conocer entonces un estudio, ayer lo rescaté en las redes, un estudio sobre el impacto hasta el momento de la pandemia en la región en América Latina y el Caribe. Y llama la atención, y lo hace en forma, llama la atención como alarma, los niveles de disminución, amplitud de la brecha, de la desigualdad que ha generado el virus, y lo que eso pudiera significar y puede significar ya para las economías emergentes y sobre todo aquí en el Caribe. Dice el BID que, por ejemplo, para poner un ejemplo, con la llegada del virus, de la pandemia, los gobiernos de la región se vieron en la necesidad de cerrar, de limitar en forma bastante cerrada las actividades económicas. Cerraron y entonces eso trajo de inmediato un proceso que se inició de decrecimiento, obviamente de los recursos, del PIB, del desarrollo de la economía, de la creación de riqueza. Y eso vino acompañado con un elemento sumamente nocivo, que ha sido precisamente la disminución en el ingreso por empleos que se perdieron, que se han perdido ya definitivamente, y otros que se mantienen en una especie de receso, pero que también le crea una situación al empleado y le crea una situación también al empleador, por cuanto un empleador no puede tan fácilmente deshacerse de un trabajador si ese trabajador tiene un tiempo laborando allí y tiene que buscar con qué liquidarlo. Ya eso de por sí le crea una situación muy difícil a esa empresa y le crea una situación difícil también al trabajador, y con ello se le crea una situación al país. Dice el BID que la situación es tan grave que en el quintil de menor ingreso, en el menor de los quintiles, es donde más severa ha sido la crisis. Un 65% de la población que se encuentra en ese quintil perdió el empleo, tuvo a alguien a su lado que perdió el ingreso, lo perdió definitivamente. Y que contrario a eso, los que están en una posición, en mayor posición, en un quintil superior, en el superior, esa disminución fue apenas de un 22%. Lo que refleja que es una proporción, una brecha bastante amplia en materia de desigualdad. Destaca el BID. Se incrementa la desigualdad. Se incrementa la desigualdad. Dice el BID, y es un caso que en particular en la República Dominicana, donde se habían observado importantes avances en los niveles de reducción de la pobreza, importantísimos avances en esa dirección. Eso, sin embargo, ha tocado un proceso de un retroceso particularmente enojoso y peligroso, porque ustedes saben que como vaya la economía y vayan los ingresos y vaya el desplazamiento social, que la gente pueda crecer, que la gente pueda disponer de recursos para poder acceder a bienes y servicios, en esa misma medida está la gobernanza, la estabilidad social, y todo eso en este momento se encuentra en riesgo precisamente por los niveles de crecimiento de las actividades económicas y con ello con la pérdida en el poder adquisitivo de los pobladores, sobre todo de los más de los pobres, de la gente de menor ingreso en el país. Llamo la atención de las autoridades porque este es uno más. Hemos tenido ya 3 informes. Tuvimos un informe en esa misma dirección de las Naciones Unidas. Tuvimos un informe de la CEPAL, y de la reciente también en la misma dirección con la OCDE. Y ahora tenemos este informe que viene de la mano de una entidad financiera tan importante y de tantos vínculos con la República Dominicana como es el Banco Interamericano de Desarrollo.
Eso tiene que llamar la atención no solo de las autoridades, que deben continuar en un proceso de redoblar los esfuerzos en el sentido de ver de qué manera podemos afrontar con mayor eficiencia la causa fundamental de esta caída, de este proceso de caída del PIB en la República Dominicana. Y por otro lado, al mismo tiempo, las autoridades, los sectores productivos de la nación, entender que también vamos a tener que implementar mecanismos, esfuerzos, iniciativas que nos permitan poder avanzar en esa dirección. Un elemento importante que yo quiero destacar de la misma manera, como destaco esta grave situación que presenta el BID, es que por lo menos acá se están tomando medidas que están dando frutos. Y de alguna manera la situación en países como Estados Unidos, por ejemplo, que ha ido mejorando el empleo, para decirlo de alguna manera, más implementando esos programas de ayuda social, pues ha permitido que la República Dominicana, por ejemplo, en agosto haya podido aumentar las reservas del Banco Central en $300 millones. Nos coloca por encima de 7.048 millones de dólares el total de esas reservas que nos permiten manejarnos 4 meses para las importaciones, por ejemplo. Y ese es un valor importante. Ese informe que acaba de dar el Banco Central. Tranquilizador. Es sumamente tranquilizador. Porque nos dice que tenemos esas reservas a las cuales hemos estado apelando con mucho juicio, con mucha racionalidad, con mucho tacto por parte de las autoridades monetarias y financieras para afrontar la coyuntura, una coyuntura terrible que nos llevó a una merma considerable en la liquidez, en la gente, que nos llevó a una situación en que la gente quería buscar salvaguardar sus ingresos y salvaguardarlo, por ejemplo, en dólares o en determinadas inversiones que le garantizaran sus recursos, y el Banco Central, para mantener los niveles de estabilidad que mantiene todavía como pocos países en esa forma el mercado cambiario, el mercado de divisas, el valor de la moneda dominicana, bueno, ha tenido que apelar, y gracias a Dios que así lo tiene, a esos recursos de la reserva. Pues hoy tenemos la buena noticia de que por lo menos en agosto, después de pasar por julio, que fue la principal caída en materia de reservas, ¿sí? La tuvimos en julio, pues ya en julio vemos un incremento y vemos cómo se ingresan, se incorporan $300 millones. Me parece que esa es una información sumamente auspiciosa, importante. Ojalá podamos seguir transitando por ese camino. Tú hablabas, Pedro, del primer año de gobierno, el primer mes de gobierno del presidente Luis Abinader, y ciertamente lo que hemos visto hasta el momento, desde el inicio, primero en la conformación de su gabinete, de todo su equipo, pues una buena selección que ha sido asumida en forma muy positiva por la sociedad dominicana, y vemos destellos ya, eso es apenas un mes, recuerden, apenas un mes, vemos destellos de eficiencia en diferentes áreas que hay que ponderar, que hay que seguir incentivando, motivando. Vemos que el sistema de la recaudación, todo el sistema de recaudación de recursos del Estado se está manejando en forma muy eficiente, desde la misma Hacienda, el Ministerio de Hacienda, con el impuestos internos, que está haciendo un esfuerzo considerable en la dirección de continuar con el proceso de facilitación, de facilitarle a los contribuyentes, porque puedan aportar, que puedan ponerse al día, pero al mismo tiempo comenzando a quitarle un poco de carga, de alguna manera, mediante políticas de coyuntura, ¿verdad? Como la actual, pues procurando aligerar la carga, de forma y manera que no sigan cayendo las recaudaciones, procurar parar esa sangría, y al mismo tiempo
propiciando un ambiente en el cual los que todavía pueden pagar, pues que lo hagan de la mejor manera posible. Y en esa misma dirección vemos a la Dirección General de Aduana, con Yayo, cariñosamente le decimos Yayo, que va trabajando en forma muy eficiente al frente de la Dirección General de Aduana. Vemos eso muy bien. Llamamos la atención ni hablar de las autoridades monetarias y financieras. Ahí las cosas, ya ven ustedes cómo han ido. Eso viene de lejos y qué bueno que así sea. Sin embargo, debemos llamar la atención, quiero llamar la atención con todo el respeto, ¿verdad?, al presidente de la República del cuidado que hay que tener para que se pueda continuar en este proceso de avance. Cuidado con algunos ruidos, con algunas situaciones que de alguna manera empañan, que de alguna manera lastiman, que de alguna manera distorsionan, desvían de la atención que debe seguir el gobierno, y pienso que hay que prestarle atención. Está el caso de educación, que yo insisto, ahí hay que retomar los pasos de lo que dice la ley de educación. Hay que retomar esos pasos. Sabemos de las buenas intenciones del ministro, del consejo, muy bien, pero debemos retomar el paso de la institucionalidad, que fue uno de los recursos asumido y responsabilidad asumido durante la campaña exitosa del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, con Luis Abinader, el presidente Luis Abinader a la cabeza. Mal pudiéramos entonces ahora, pues, permitirnos la licencia de que un error persista más allá de lo debido. Y ayer FIN, por ejemplo, se unió a las voces autorizadas, como lo había hecho Educa, como lo hizo la propia ADP, de volver sobre los pasos, de que hay que volver a los concursos por oposición, que ha sido un paso de avance que logramos en el país y que deben mantenerse y fortalecerse. Y pienso que en las próximas horas, aspiro que en las próximas horas, nuestro buen amigo, el ministro de Educación, le deberá informar al país de esa corrección y de esa retoma de medidas dirigidas a fortalecer ese sistema educativo dominicano que tanto necesita de ser respetado en todas sus partes. Y al mismo tiempo, entonces, seguir en la labor que está empeñado el ministerio, que lo está haciendo muy bien, fajado 24/7, todo el personal del Ministerio de Educación, en preparar el escenario para que esos maestros reciban la capacitación necesaria, entregando las máquinas para que ellos puedan asumir bien ese proceso complejo de educación a distancia. Y creo que debemos seguir acompañando al Ministerio de Educación en ese gran esfuerzo, junto con Educa, junto con todos los colegios privados, para que tengamos lo mejor posible un desempeño del año escolar que se inicia formalmente, que ya muchos colegios han iniciado, el próximo 2 de noviembre. Entonces tenemos que aunar esfuerzos junto con el ministro, con el Ministerio de Educación, para que eso llegue a feliz término. Hasta ahí llego, Pedro. Sí, pero no es que nos están pidiendo un cambio, porque hay que hacer... Ya Orión está ahí. Vamos a intentar localizarlo. Muy bien, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar
y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Saludos y bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes, don Carlos Cuello y Mozart Delance. Econotemas, la más amplia y completa visión sobre la economía nacional e internacional. Mozart Delance y Carlos Cuello comentan, orientan y proponen. El tema del coronavirus, bueno, tiene no solo la atención, sino que tiene prácticamente aterrada a la población mundial. Lo ideal sería que la deuda, que pudiéramos ir reduciendo los niveles de deuda del país que bordean el 50% del Producto Interno Bruto. La cita es cada sábado de 12:30 a 1 de la tarde y los domingos de 2:30 a 3 de la tarde por Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Telecable Nacional. Econotemas, la mejor vía para entender y valorar la economía. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Buenos días, don Orión. Saludos. Hoy miércoles, mitad de semana, dicen los muchachos, en el ombligo de la semana. Sí, señor. Saludos, jóvenes, saludos a todo el público. Gracias por estar con nosotros. Nada, estaba viendo la declaración jurada de bienes. Ayer me tomé un poquito de tiempo en leer la ley, la 311-14, la ley que obliga a los funcionarios públicos, que son muchos, incluye a nuestros amigos del Banco Central, de la Junta Monetaria, de todas las instituciones descentralizadas que administren recursos. Sí. E incluye también a poderes públicos, a las altas cortes, incluye a los miembros, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a todas las altas cortes, al Ministerio Público. Es decir, es una ley muy amplia, tiene decenas, y ahí tiene más de casi 40 funcionarios que lo nombra taxativamente, directamente a ellos. Y luego los otros le dicen, todo el que esté en instituciones centralizadas o descentralizadas, que administre recursos, tiene que presentar. Y le señala un plazo fatal. Yo quiero señalar, hace mucho que yo no hablo como abogado, pero a mí me parece que el doctor Hugo Álvarez Valencia limitó su capacidad frente a la ley. Él no puede dar plazo, pero además nadie le pidió plazo. No hay, o sea, tú no puedes dar lo que a ti no te piden. Tú no puedes decir, mire, ha habido problemas en la recepción de los documentos, entonces vamos a tener que ponerlo para tal. O sea, no, nadie. Hay alguna instancia que dice, los señores tales y tales
en virtud de que acudieron y no pudieron recibirle por una razón que había propia de eso, quizás no arguyendo esa ley, sino alguna otra que pueda abarcar la función pública, por ejemplo, el Ministerio de Administración Pública, ¿verdad? Pero no la ley. La ley no dice en ningún lugar que puede dar plazo. Yo quiero presentarle a ustedes esta situación porque a mí me parece muy delicada. Creo que fue el día 27 de agosto cuando el presidente don Luis Abinader tomó él el micrófono. Eso no estaba en el libreto. Acuérdense, ustedes vieron esa comparecencia de la, ¿cómo se llama? La Dirección de Ética Gubernamental. Cuando dio el plazo, tú dices. Sí, él pidió el micrófono. O sea, era por otra cosa que convocó la Dirección de Ética y creo que otro ministerio del gobierno. Presentaron esa reunión que fue encabezada por el presidente de la República y por la vicepresidenta de la República. Ok, muy bien, terminamos, señores, los periodistas quieren preguntar. Y el presidente dijo, un momentito, permítame el micrófono. Y fue ahí cuando advirtió a los funcionarios que serían suspendidos un día como el 15, que ya pasó, si no entregaban su declaración jurada. Su declaración jurada. Y le daría 3 semanas después que si persistía la violación de la ley serían cancelados de sus puestos. Eso lo dijo el presidente de mutuo propio, voluntariamente, no lo mandaba la ley a decir eso, porque la ley tiene su propia forma de castigar a los funcionarios violadores de ese estatuto. Pues ahora resulta que tuvo la palabra empeñada del presidente en eso. Ahora, el don Hugo Álvaro Valencia, él cree que no está manejando nada que no sea de ley, él no está manejando ¿qué yo puedo decir? Un supermercado. No, hoy no abrimos. Vamos a ver, esta oferta dura 4 días más. No, señor. La ley establece un plazo al 15 de septiembre. Y la ley, en ninguno de los artículos de la ley dice, en caso de un ciclón, de una pandemia, se pone, no. Los casos de fuerza mayor lo establece la propia ley. Otra ley al cual puede referirse un funcionario público. Por ejemplo, un estado de emergencia nacional que no vale para la Cámara de Cuentas, y me refiero siempre a don Hugo Álvarez Valencia, el presidente de la Cámara de Cuentas, no vale para él, porque nunca ha dejado de trabajar la Cámara de Cuentas en su horario habitual. No está cerrada, no la mandaron a cerrar, no hay ningún edicto del presidente y de nadie. Orión, escúchame, solo un señalamiento para enriquecer tu comentario. Que es que el presidente Luis Abinader posteriormente, hace apenas unos días, se quejó de que las autoridades de la Cámara de Cuentas no habían dado las facilidades del lugar y que había un entorpecimiento, si se quiere. Le llamaba la atención incluso a ellos a que resolvieran su asunto porque eso estaba dificultando que los funcionarios, o sea, que la gente pudiera ir y depositar su declaración jurada. Yo pienso que en ese momento ya el presidente de la República de alguna manera pues revisaba un poco lo que había sido su advertencia de que el día 15 tenían que depositar. Si el que puso ese plazo al mismo tiempo dice que esos que están emplazados tienen dificultad para cometer el hecho, o sea, de presentar, entonces de alguna manera le está dejando a las autoridades de la Cámara de Cuentas la búsqueda de algún tipo de alternativa. Y ya para el tiempo en que él dice y reconoce que hay una situación que le dificulta a la gente depositar, bueno, no le deja otro remedio a la Cámara de Cuentas que o aplicar y cerrar ahí y colocarlo en una situación difícil, o apelar a lo que ha apelado, que tú que eres que conoce de eso, dice que eso no está contemplado dentro de la ley. No, lo que yo te puedo interpretar tú, por eso que los abogados se parecen tan cercanos al infierno, porque resulta que quien está denegando derechos es la Cámara de Cuentas. No es que está dificultada nada, es que está denegando derechos. El derecho, yo tengo una obligación, una placa, la placa de tu vehículo. Tú tienes que, el día tal no puedes circular si no está ahí. Entonces no te reciben a ti el pago. ¿Qué tú crees que te están haciendo?
Ah, no, miren, ustedes tienen que resolver eso porque hay una fila grandísima. Yo no sé lo que tú de alguna manera está obstaculizando el que yo cumpla con la ley. Entonces el que te falta eres tú. Alguien tiene que ser sancionado, como señala la ley, en virtud o de una inobservancia de la ley o de una obstrucción al cumplimiento de la ley. Pero no puede ser que, no, mañana, eso no hay problema. Entonces usted no tiene calidad para decirle a toda la gente que miles de funcionarios públicos que no han entregado que no entregaron en el pasado de lo que se fueron y muchos de los que ingresaron. Entonces tú no le puedes decir ahora, mira, tú estás violando la ley. No, yo no estoy violando la ley. Hasta el presidente se quejó porque ahí hay un desorden del caramba. Entonces, un momentito. No vamos a hablar de cambio y de transparencia. Alguien tiene que pagar. El presidente de la Cámara de Cuentas no me puede decir ahora, mira, aquí se arma un lío del caramba, vamos a dejar eso hasta el martes. Pero la ley no es así. ¿Por qué se suspende la ley de placa, que hay que pagar la matrícula? ¿Cómo se llama? La placa de los carros. Bueno, por un asunto de que la gente, el Estado, que es el recaudador, entiende que no tienen dinero, lo comunica con tiempo suficiente y le dice, mira, no va a ser te vamos a dar un plazo, y dan un plazo. En el marco de un estado de emergencia. De emergencia, exactamente. No invoca y no aplica el estado de emergencia también para la Cámara de Cuentas. No, porque no hay dinero ahí que hacer y están abiertas las oficinas y están los funcionarios públicos y se puede mandar... Si él hubiese cambiado, dice, mándemela por correo electrónico. Correo electrónico. Pues está porque bien. La cuestión es que tiene que ser personal, ese es el problema. Sí, entonces estaba reportando. El asunto es que a la gente no le pueden dar la idea de que es un circo, de que nada pasa. No. El presidente tiene que decir, mire, yo voy a suspender, digo yo, pues, con todo respeto a nuestro amigo, yo no dejo sin efecto la advertencia que le hice en razón de que hay un caso de fuerza mayor. Falta, Pedro, oye esta expresión y Mozart, falta imputable al otro. Sigue que la ley señala en sentido general los códigos, es decir, ¿de quién es la falta? ¿A quién se le imputa la falta? ¿A la persona que tiene la obligación de presentar su declaración de bienes o al funcionario y al órgano del Estado que está mandado por la ley a recibirla y a evaluarla y a tenerla en disponibilidad para las autoridades cada vez que lo requieran? ¿Quién es? Entonces, no, así no puede ser. No, mira, chacho, ahí hubo un lío. Es que eso está en la Duarte, en la 27 casi esquina Duarte. Hay un lío grandísimo. Dejemos eso para después. Así no se puede, Pedro. El presidente la presentó. El presidente la recibieron. A los ministros. Entonces, a quien maneja los recursos de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad y va a presentar su declaración jurada, ¿qué hace? ¿Dónde está la fila? No. Eso es inaceptable. Hay que decirle al señor Álvarez Valencia que eso es inaceptable, que él debió prever eso y su equipo. Y con mucho tiempo decir lo que está diciendo al final, después que se vence el plazo. Un mes antes decir, mire señores, vamos a arreglar esto, vamos a interpretar la ley, a decir que hay una situación de emergencia y vamos a ponerlo en vez de septiembre, octubre. Está bien. Pero no me diga el día 15 de septiembre que no se puede. Porque es que deja un sabor mal en la ciudad. Sí. Eso hay que entender. Por lo menos se interpreta como un salvamento. Oye, la declaración del presidente ese día, las palabras del presidente ese día en el Palacio, pero unánimemente respaldadas. Hasta por lo que tenían intención de robarse o lo que se robaron. Hasta eso tuvieron públicamente que decir, no, está muy bien, porque está bien. Si usted no cumple en el plazo, yo lo voy a suspender. Usted no va a dañar mi gobierno. Y si 3 semanas después usted tiene tal cosa, yo no lo quiero en mi gobierno, porque mi gobierno es transparente. Y el presidente puso el ejemplo. Teniendo una contabilidad tan difícil, porque es un empresario, hay que ir a todas sus incluso empresas, en el exterior. Y todas sus cosas, y arregló y lo presentó a tiempo. Un salta para atrás. Perdónenme que diga esto, pero no podía presentar eso. Resulta que sí han ido. Lo que pasa es que allá no le ha recibido eso. Y eso sí es grave, porque eso es de negación de derecho. Aquí no de justicia, pero sí de derecho. Es decir, yo tengo el derecho, es una obligación, pero usted tiene la obligación también de recibirme este documento. No se puede. Vamos a dar una prórroga para después. ¿Para qué? ¿De quién es la falta imputable? De la persona. Vamos a dar una prórroga porque no han venido a entregar.
Entonces la falta imputable es a los funcionarios. No, vamos a darlo más porque ellos han venido, pero no se la hemos podido recibir. Entonces la falta imputable que tiene que explicarlo el presidente de la Cámara de Cuentas. Pedro, eso le ha costado mucho dinero siempre, tener observancia. Vete a la Junta Central Electoral, te va a dar cuenta que por inobservancia se suspendieron unas elecciones. Sí. Porque ya eso estaba hablado, va a venir un ciclón y todo el mundo sabía. Aquella crónica de la muerte anunciada, se sabía que iban a, desde el comienzo, cuando dice, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Ya se sabía que lo iban a matar y aún así permitieron que muriera, lo permitió el Gabo. Entonces, en ese caso, yo estoy llamando la atención diciendo, no. Y es un precedente malo, porque para los otros se va a hacer lo mismo, entonces, no. El presidente, a mí, si Pedro y Mozart y yo pudiéramos aconsejarlo, decirlo, que explique por qué no se va a partir del día 15 a los funcionarios que no han presentado por qué no van a ser suspendidos. Y las razones parecen válidas, pero tiene que decir. Si se quedó en el aire, recuerda el presidente Jorge Blanco, que en paz descanse, las palabras son del aire y se van al viento. Y van al viento y dime tú dónde están. Entonces, llamamos la atención en eso, llamamos la atención a... Muy bien. Otra cosa, Pedro, finalmente, yo quisiera insistir en el estrés que hablaba ayer. La gente no quiere entenderlo. A mí me parece que, y yo quiero llamar la atención también del gobierno, nosotros estamos para llamar la atención. Yo veo que ustedes se están molestando conmigo. Nosotros estamos para llamar la atención y para prevenir y para advertir también como medio de comunicación y también para felicitar. Y digo que esto porque también ustedes lo han revisado. Hay muchas noticias buenas para los anaqueles altos de la economía, pero hay que equiparar las noticias buenas para los anaqueles bajos de la economía y socialmente hablando también. Es decir, nosotros deberíamos ser insistentes en el plan de reparación de viviendas. En lo que dijo el economista, que generalmente no estamos de acuerdo con sus políticas neoliberales, pero esta vez sí es verdad que hay que habilitar la construcción rápida, expedita de temas... creo que fue un consejo bueno de Gandhi Navarre eso. Es decir, mira, si el gobierno se mete en San Carlos, en Villajuana, estamos hablando del Distrito Nacional, así habrá muchos barrios, no es que van a resolver el tema de la vivienda global, ni que se va a acabar, el mundo va a ser resuelto, pero hay un dinamismo que comienza a caminar, y hay un cambiar de la gente, de ver que se está movilizando un poco de dinero. Hay que darle a la pequeña empresa contratos rápidos del gobierno, contratos... ¿Tú te acuerdas de la FADO, Pedro? Sí, claro. Es lo que estábamos hablando con el director de Proindustria, la FADO. La FADO le daba contrato a los zapateros de San Carlos, tú que sí, es verdad. Le estoy construyendo a la FADO y a la que sé yo cuánto, zapatos, botas para los guardias, porque sé yo cuánto, yo no sé de dónde. Así mismo hay que buscarle contrato a los pequeños y medianos empresas. Hay que darle, felicitar al gobierno en sentido general, porque el 60%, yo preferiría que fueran todos, el 60% de los 5.000 millones asignados al Banco Agrícola a tasa cero, para promover crédito a tasa cero, van a ser a parceleros de hasta 200 tareas. Mozart, que tiene un revolcadero de burro, sabe perfectamente lo que significa que a ti te presten un dinero a tasa cero, por ejemplo, para tú sembrar 200 tareas o para cultivar 200 tareas de cacao. Cambia tu familia totalmente, o de aguacate. Tú digas, me prestaron y cuando mi cultivo esté listo yo voy a pagar 100,000 pesos, 200,000 pesos. Porque ahora si se deja y el gobierno no hace eso, los 5,000 pesos se van en 4 o 5 tiburones del sector agropecuario, que tienen toda la capacidad, que tienen su contable, que van y hacen las gestiones, que sé yo cuánto, y toman el dinero. Pero el gobierno, a mí me parece muy bien, le digo, no, el 60% son para parceleros que tengan hasta 200 tareas. Y ustedes saben que los parceleros de la reforma agraria, prácticamente ninguno tiene más de 50 tareas.
y la reforma agraria produce el 50%, es que ese es el límite, el 55% de todo el arroz que nos comemos nosotros. Para que ustedes vean lo que es el minifundio, la importancia que tiene. Lo que pasa que en el campo hay cooperativa, hay la asociatividad que se está produciendo muy grande, muy efectivamente, y muchos parceleros están unidos y 3 parcelas de 50 son 150 tareas. Entonces, eso es bueno. Que nosotros lo que queremos es gestionar, promover, estimular a que ese mar de optimismo que se está tratando de anegar a toda la sociedad dominicana llegue a los sectores medios. Léanse ayer o antier un trabajo de una psicóloga que hablaba de la clase media. A la clase media también hay que estimularla, ¿eh? En estos días vino el impuesto al IPIS. ¿Es que se llama? IPI. Sí, al impuesto a la propiedad. Sí, ese da entre el cuello y la yugular. Sí, eso es a la clase media. Y muy bien que el gobierno retrasó un poco el pago de las placas de los vehículos, porque si tú le das el IPI, que es un pago sobre una hipoteca, porque la clase media, el 98.9%, y es una estadística arbitraria que hago, no ha pagado su casa porque es a 30 años, a 20 años. Entonces, es un impuesto sobre una hipoteca y que también el carro haya que buscarle ahora. Hay que ir aminorando la carga, es muy fuerte. Entonces, creo que hoy en la mañana estoy hablando por mí y por ustedes. Sí, es verdad, porque esa es la situación. Yo decía esta mañana, Orión, y vos entonces me aportó una información que yo no la tenía, sinceramente, y es que las reservas se incrementaron en el mes de agosto, más de 300 millones de dólares. Porque, oye, lo que pasa, Dios, la característica de nuestra economía. Nuestra economía es esencialmente de comercio. O sea, cuando se activan los niveles comerciales, ha dicho el fondo, impulsada por la demanda. Cuando el fondo habla de demanda interna, es el mercado interno. Expansión de demanda interna, sí. Cuando el fondo dice eso es porque el mercado interno nuestro es muy activo, muy grande, es poderoso. Entonces, yo alcanzaba a ver, yo me preguntaba, pero ¿y por qué ustedes los que viven, son unos desgraciados, ustedes viviendo en esta ciudad llena de vehículos, se ven en dificultad para trasladarse de un sitio a otro, a la misma ciudad, con tantos vehículos en la calle? Yo me preguntaba, ¿no será paseando o divirtiéndose? No, es activando mecanismos relacionados con el comercio, con los negocios, a ver de qué manera solventan la dificultad que ha creado la pandemia. Yo creo que hay mucha gente en la calle buscando la forma de darle respuesta a sus necesidades. Sí, ahí es que requiere el aliento de las autoridades. Mira, por eso, no sé, si yo fuera el equipo económico, yo formara parte del equipo económico del gobierno, yo estuviera averiguando qué hacer con los pasivos laborales del sector privado. A través de crédito, no sé cómo, pero si no puede durar más de diciembre, la figura de la suspensión no ha debido durar, pero claro, estamos en una época de pandemia y una situación de emergencia nacional. Pero llega un momento en que, siempre yo pongo a ustedes mismos de ejemplo, si Moza tiene una empresa y tiene 25 trabajadores, la empresa está trabajando un 20%, debe tener 5 o 6 trabajadores nada más, los otros están esperando, le están pagando la fase 1, fase 2 y esas cosas. Pero ya el gobierno tiene que llegar un momento de decirle, Moza, ya no podemos. ¿Qué hace Moza? Entonces le dicen, bueno, la mayoría en promedio tienen 5 años conmigo. Uno tiene 10, otro tiene 2, otro tiene 5 años conmigo. Yo no tengo en banco la capacidad de darle las prestaciones laborales. O consumir lo que tenía en banco. No, sí, porque no lo tengo. Hay que, mira, cuando ellos invoquen, tan pronto pase esta situación, tan pronto el gobierno deje de pagar y le quite los elementos de emergencia que hay, es que mañana te va a dar un plazo el Ministerio de Trabajo para que tú le busques de 10 días, para que tú le busques el dinero a esos empleados. Y si no se lo buscan, oye, te van los abogados, no ellos le van a dar casi lo mismo, pero los abogados te van a sacar hasta el último pelito que te quede en la cabeza. Todos tus bienes están señalados. Y si tú quieres ir a juicio, 4 veces el valor de lo que está pidiendo el trabajador, tú tienes que depositarlo, tenerlo como garantía del 4 veces su valor. Sí, que a propósito de eso, Orión, debemos resaltar
unas declaraciones, unas precisiones muy certeras que hace hoy, que reseñan los medios, don Rafael Alburquerque, en el sentido de que las empresas deben pagarle su salario 13 a los trabajadores que cumplieron 4 meses de labor, que estuvieron laborando durante 4 meses, que esos trabajadores tienen el derecho ya adquirido de recibir su salario 13, que dice él que es el cálculo incluso en forma magisterial. Él dice don Rafael, que lo que deben hacer es, bueno, tu salario, tú lo multiplicas por 4 y lo divides entre 12. Entonces eso hay que darte. La proporción. Exacto, eso hay que darte, eso hay que dártelo. Eso hay que dártelo, sí. Y le llama la atención a los empresarios de que deben tomar en cuenta eso. Sí. Porque como hay una gran inquietud de mucha gente que dice, pero que no nos van a dar salario 13. Bueno, el que cumplió 4 meses de labores, hay que darle partiendo desde diciembre pasado, hay que darle su salario 13 o bono navideño, como se le llama. Eso es bueno. Que en ese caso es una proporción. Esa era la aclaración que yo le pedí ayer, que a lo mejor la pudiera dar el Ministerio de Trabajo. Decía, sí, aclaren esa situación, porque los trabajadores necesitan saber y los propios empresarios. Dile a la producción, hágame el favor, dígale a la producción que tanto Rafael Alburquerque, para que nos emite ese juicio, como también el ministro de Trabajo, tenemos que hablar de ese tema, porque ese es otro gran problema. No, que tú has planteado un tema, Orión, de una envergadura tal. Oye lo que ha pasado. En los últimos años, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria, en los últimos años en las últimas décadas, porque viene de finales del siglo pasado, hay que ir a una pausa. Una campaña para modificar el pasivo laboral, que lo consideraban muy pesado. El pasivo laboral en este momento, lógicamente en tiempos de pandemia, cuando ellos tienen la excusa de que han reducido notablemente la producción y que probablemente los recursos que habían apartado para el pasivo laboral en banco tuvieron que usarlo. Entonces, corremos el riesgo de que esa campaña se incremente y se plantee la modificación al Código de Trabajo para dejar sin ninguna protección al trabajo. Por eso me parece muy oportuna la observación que hace Orión. Vamos a analizar eso, porque muy probablemente el Estado tenga que salir en ayuda, en asistencia de los empresarios, de las empresas, y buscar una solución combinada entre ellos y el propio Estado. De alguna manera, Orión, ¿tú sabes lo que hizo en el gobierno? A la pausa, Pedro, mira. En el gobierno de Leonel Fernández, con Falcon Bridge. Leonel le dio 20 millones de pesos a Falcon Bridge, a Falcon Bridge International, para liquidar parte del personal y para que no se fuera del país. Para que vean. Está bien, vámonos a un cambio. Vamos a ver la historia de esto. Interesante. Bueno, los temas de la economía, como lo sugiere Orión, en el tratamiento de esos temas hay que ser muy creativo. Fíjense cómo ya se está reportando, yo no sé si ustedes leyeron un reportaje amplio sobre la economía china. China, contrario a todas las economías del mundo, va a terminar creciendo entre un 2 o 3% su Producto Interno Bruto. Y eso, dicen los analistas de JP Morgan, lo grande, que eso va a repercutir en animar la economía mundial para que se recupere más prontamente de los efectos de la pandemia. Porque el resto de los países grandes van a disminuir su Producto Interno Bruto entre un 5 a un 9%. Cuando China... Incluido la economía... Lo que pasa es que China logró controlar el virus, Pedro. Ahí está todo. Logró controlar la pandemia. Mientras no logremos controlar la pandemia, los esfuerzos van a ser muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Eso es verdad. Y también es el sistema. Por ejemplo, Estados Unidos permanentemente intenta levantarse a través de su propia economía, pero
hay elementos propios del sistema que no lo dejan ponerse de pie totalmente. Como lo dijo el propio presidente Trump, la bolsa de valores en los Estados Unidos nunca ha estado más alta en todos los esquemas. El Standard & Poor's, el que se refiere a las tecnologías y etcétera, han estado más altos que antes de la pandemia, pero por alguna razón, una economía que es de consumo no ha despegado el consumo todavía, ni el crédito. Y el crédito, los bancos están llenos de dinero, otorgado por la Reserva Federal. Pero el elemento fundamental en una economía como la de los Estados Unidos, y no quiero yo meterme en eso, me parece a mí que son dos índices básicos. Uno es el índice de confianza del consumidor y el otro es el índice de miedo, que se mide en los Estados Unidos. Que aquí está igual las dos cosas. ¿Y por qué mi afán para que entiendan eso? La gente tiene que tener más optimismo y la masa que mueve la economía, fundamentalmente, la que mueve el capital, es la que va a trabajar en la ampliación del muelle, del muelle de Montecristi, la que va a trabajar con el polo turístico del sureste, la que va a hacer todos esos grandes proyectos que hemos hablado, el capital. Pero la economía son los trabajadores y la clase media, son los técnicos, son los funcionarios medios de todas las empresas, los que saben de eso, son los trabajadores que movilizan las maquinarias. Entonces, el nivel de confianza hay que estimularlo ahí, Pedro. Te lo digo. Y ese fue el éxito de que no se armó una revolución en 1996, cuando tú sabes que el triunfo electoral fue bastante, no solamente reñido, sino difícil, entre dos fuerzas liberales, una de las cuales se unió a una fuerza conservadora, que fue el Partido de la Liberación Dominicana, que no era un hito conocido en la historia reciente dominicana. Uno entendía, la sociedad entendía que la parte más liberal la encabezaba el doctor Peña Gómez. Y todavía mucho más a la izquierda la encabezaba el profesor Juan Bosch, que empezaba ya a tener los efectos de la enfermedad que lo llevó a la tumba. Y esa camada nueva hizo un juego pragmático, posiblemente asesorado internacionalmente por otras mentes lúcidas también, y se produjo ese cambio que dio. Sin embargo, del 90 al 2000, del 1990 al 2000, fíjate que no se produjeron acontecimientos trambóticos en el orden social. La razón fue muy simple. No, déjame decirte, a Leonel le hicieron 360 micromítines, o sea, por año. Sí. Lo mismo que uno por año. Sí, pero Leonel terminó con el diálogo, acuérdate, promovió el diálogo nacional, es decir, estimuló conductas de gobernanza en una población que todavía tenía un atraso social muy grande. Acuérdate, eso compensó. Los oleajes de la reforma, etcétera. Es decir, pero ahí los elementos en economía que predominaron fueron confianza y bajó el índice de miedo. ¿Cómo lo hizo? Eso lo hizo también el director de aduana, que se convirtió en, ¿cómo se llama nuestro amigo que murió? Coco, Miguel Coco, sí, que comenzó a trabajar en esa parte. Todos se olvidaron del estalinismo, de la macana, de dar golpe, y terminaron llevando recursos a los barrios a través de un programa que terminaron presos los incumbentes, a mí me parece que injustamente, que fue donde estaba Luis Inchausti, el PM. Funcionario, ¿cómo se llamaba? El PM. El PM. Bueno, el PM le evitó posiblemente decenas y decenas de muertos y de represión en el país, porque lo decía Miguel Coco decía, bueno, si no llevamos recursos, por ejemplo, y me ponía a mí siempre en la barrio Capotillo, ¿qué tú crees que tenemos que hacer? Tenemos que preparar a la policía para que vaya a matarlo, porque no hay otra manera. O nosotros lo ponemos a que se movilice la compraventa, el colmado, el bar, las mujeres trabajadoras sexuales, los muchachos, todo,
o nosotros le mandamos a la policía y harán allanamiento, meterán presos, sacarán a todo el mundo, y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese PM fue un proyecto de contrainsurgencia, pero económica, no represiva. Ahora, ¿qué es lo que uno pide después de una pandemia? Hay un estrés, Pedro, yo no me voy a cansar de decirlo, porque tú lo notas en la gente de abajo. Estás recibiendo, yo recibo 2.500 pesos, otro recibe hasta los 8.000 pesos, pero tiene la incertidumbre del futuro. Lo que está en la zona vulnerable, lo de, ¿cómo le llaman? Familia en condiciones de vulnerabilidad, eso están bien y se ponen contentos cuando le dan los 2.500, porque ellos saben que hoy, mañana, pasado mañana y dentro de 3 años van a estar en esa misma condición. Pero lo que lograron un poco mudar 3 o 4 pasos adelante, por ejemplo, lo que consiguieron un trabajo formal, y te estamos hablando de 750.000 personas que todavía están en condiciones de suspendido. Esa gente, cuando miran hacia atrás, dicen, yo voy a parar para aquel lado otra vez. Eso es incertidumbre, Pedro. No importa que te den 8.500 pesos. Tú sabes, Orión, que para ese tipo de cosas uno necesita de acciones directas y claras por parte de las autoridades. Por ejemplo, yo aspiro a que esa precisión que hizo muy juiciosa Rafael Alburquerque, el ex vicepresidente de la República, la haga el Ministerio de Trabajo, porque es darle tranquilidad a gente que ya estaba con más angustia, porque encima de la angustia que ya tiene, le están diciendo que el salario 13 no lo va a recibir. Ya por lo menos alguien con autoridad, la autoridad que le da su experiencia, su conocimiento, como es conocedor de las leyes laborales, como es Rafael Alburquerque, le da esa voz de aliento. Bueno, pero ahora quisiéramos escuchar eso por parte del Ministerio de Trabajo, y más aún, quisiéramos escuchar la voz del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la Asociación de Industria, que también hagan un planteamiento en función de ese llamado de atención que está haciendo Orión Mejía, en el sentido de que por lo menos la gente necesita ir despejando los niveles de incertidumbre. Por ejemplo, ayer me encontraba yo con una doñita que me decía, don Beca, que usted que está siempre que sabe de eso, y el asunto que nos dan a nosotros, eso nada más hasta diciembre, y después de ahí, esa es una respuesta que no se la puedo dar yo. Yo lo que le dije fue, lo primero es que usted puede estar segura que el gobierno va a cumplir con hasta diciembre, darle eso. Y usted puede estar segura también que en la medida en que esto vaya avanzando, cuando vayamos a llegar a diciembre, ya el gobierno le tendrá una respuesta a usted para lo que vendrá después. El gobierno no puede adelantar nada ahora porque se está trabajando. Eso era yo tratando de decirle a la persona. Está dándole esos chelitos que para algo sirven, y entonces ya verá si la pandemia lo permite, que se puedan suspender esos programas que le salen bastante costosos a toda la población, porque nosotros mismos pagamos para que haya esos planes. Si la pandemia lo permite eliminarlo, bueno, eso sería un respiro para el gobierno. Pero si la pandemia persiste, el gobierno, usted puede estar segura que no tendrá otra opción que no sea ampliar eso. Y para eso Pedro, pero el presupuesto que ya el presupuesto del año yo quiero insistir en lo tuyo, para alimentarte lo tuyo nada más. Es las autoridades las que tienen que en el barrio Capotillo se dispuso la construcción el reencauzamiento de una cañada que atravesaba por la mitad transversalmente al barrio, ¿verdad? Eso costó 18 millones de pesos en ese tiempo. Todo el mundo del barrio trabajó ahí. Yo pongo este ejemplo, el barrio San Carlos, las aguas tratadas. ¿Cuál es el problema del barrio San Carlos? Las aguas tratadas, todo, ahí no hay sanitario, ahí no hay nada, ahí la gente está enferma, tú lo ves tísico, pero es de eso, Pedro. Entonces si agarran y dicen, ok, nosotros vamos a hacer las obras, todo el sistema pluvial de aguas negras, agua blanca y aguas indias. Cloacales. ¿Cuánto cuesta eso? Tanto, ok. Para que ese barrio, con los contratistas que se ganen esos puestos, integrar dinero. Sí. Mira, eso hace que el barrio de Villaconsuelo se active. Todos los barrios que están ahí alrededor. Si va en un barrio, se activa Villaconsuelo, que le va a vender todo a los contratistas que están ahí. Y se activa, es decir, y así en Santiago, el presidente dijo,
el Santiago Oeste hay que darle recursos. Es verdad, pero a todos los Santiago, al este, al norte, pero recursos de un presupuesto que debe ser más democrático. Lo que queda y los préstamos que se van a hacer y el presupuesto que viene tiene que ser un presupuesto que movilice a los sectores de la población. Mira, lo que pasa es que cuando tú iniciaste la exposición, te fuiste más allá de esas iniciativas que lucen muy lógicas y son características de gobierno que en momentos de crisis económica tiene que sacar de abajo y generar ese tipo. Eso es viejo. Eso de que John Maynard Keynes la sugirió y los americanos con la crisis de 1930 pudieron salir adelante. Lo que tú dijiste es otra cosa, es más profundo que eso. Es que el pasivo laboral, no puede estar en condiciones en este momento, luego de una crisis económica tan severa generada por la pandemia, para cumplir plenamente con la ley. Y esa ley, que es severa, que nosotros hemos defendido aquí en Diario de Cuatro, y particularmente tú, a rajatabla, porque es de las pocas cosas que protege al trabajador en la República Dominicana. Oye esto, el caso de la economía dominicana. La economía dominicana tiene como principal atractivo el bajo salario que paga. Porque es un atractivo tanto para el inversionista local como para el inversionista extranjero. Y ese bajo salario no solamente está presente en la economía, sino que lo presiona a la baja la presencia indeseable de una cantidad enorme de brazos del vecino país, que está presionando en todas las zonas donde haya empleo masivo, turismo, construcción, cultivo agrícola, en todos esos sitios están presentes. Y allí están presionando a la baja de un salario que ya estaba deteriorado, que se había retrasado en el tiempo. En el 2008-2010 se hizo un análisis de la capacidad de compra del salario y se descubrió que el salario del 2012 tenía la misma capacidad de compra del 1991. Se había estancado porque no fue incrementándose en la medida que se incrementaba el costo de la vida. Y eso es un problema muy serio que estamos afrontando, la economía dominicana. De no haber sido por las remesas que han venido a compensar a muchos de esos hogares que tienen salarios deprimidos, yo no sé cómo la estuviéramos viviendo aquí. Ahora bien, estos son factores de ajuste, de compensación que tenemos. Pero ahora lo que tú presentes es otra cosa. Es que la pandemia, le hizo un hoyo aún a los empresarios organizados, y no todos son organizados. Bueno que tú sepas, las empresas grandes aquí van haciendo una reserva, que lo dice la ley que deben hacerlo, para cumplir con el pasivo laboral, mes por mes, para tener una reserva para el caso de trabajadores y empleados que tengan que cesantear. Pero hay otros empresarios que lo que hacen es que cuando se les presenta la necesidad de cesantear, toman crédito al banco, pagan con la seguridad de que ellos van a reponer ese crédito con la propia producción. Pero aquí se consumió buena parte de lo que había sido la reserva de las empresas para cumplir con el pasivo laboral. Sí. Aquí se le va a dificultar a muchos empresarios acudir al banco para poder cumplir. Te interrumpo a decirte que ninguna empresa está en capacidad de cumplir un pasivo laboral casi en un 75%, como ocurre ahora. O sea, la economía dominicana tiene un choque que la inhabilita en pongámoslo en más de un 60%. Eso significa que si tú tienes 100 empleados, tú tienes que otorgarle sus prestaciones laborales a 60. Bien, ni siquiera la manicera, ni siquiera ninguna de las grandes empresas. Ahora voy a lo provechoso. Para eso. Ahora voy a lo provechoso de la observación tuya, lo oportuna que es. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si tú reaccionas ahora con creatividad y examina la composición misma de ese pasivo, que tú sabes que tiene varios elementos. Tú eres trabajante en el Ministerio de Trabajo y sabes que tiene varios elementos. Tú puedes afinar. No es que se elimine ese pasivo, es una conquista de un valor inestimable para este país.
Nosotros hemos sido firmes defensores de eso. Cuando el Consejo Nacional de la Empresa Privada se lo ha querido abolir y la Asociación de Industria, nosotros nos hemos plantado por lo que dijimos, porque ya el salario está deprimido en este país. Bien. Miren, entonces lo que hay que hacer es examinar, Mozart. Hay dos noticias. Con creatividad. Hay una información que quiero dar. Esa es la composición de ese pasivo laboral, porque pudiera haber fórmulas administrativas del Estado para ayudar al empresariado a afrontar el problema. La dejo de ese tamaño. Yo sé lo que quiero decir. Mire, hubo un temblor de tierra hace unos momentos de 4.5 de magnitud. ¿En dónde? A 2 kilómetros al suroeste de Arenoso, dice Manegonte. Eso en la provincia Duarte. 4.5 de magnitud es un temblorcito considerable, ¿verdad? Insisto, reitero, 4.5 de magnitud a 2 kilómetros al sureste de la comunidad de Arenoso en la provincia Duarte. Y por otra parte, a propósito de lo que ustedes dicen, yo quiero insistir con el asunto de ir a la causa. Todo eso está muy bien y debemos propiciar que se siga avanzando en esa dirección. Pero yo insisto en el elemento causal. Fíjense, ahora hay un informe aquí que da la Organización Mundial de la Salud, que no es muy auspicioso, porque dice la OMS que va a haber, no descarta que tengamos que volver a un confinamiento por el gran riesgo que tenemos tras tener elementos suficientes como para decir que la pandemia pudiera incrementarse en forma considerable en octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre. Y ya la Organización Mundial de la Salud está tomando las medidas de rigor y está llamando la atención de las naciones para que sepan que el grave problema que afecta a la humanidad está latente, está presente. Para lo que están inventando aquí, con eso de que quitar el toque de queda y ampliar que el horario y ese tipo de cosas, sepan que la Organización Mundial de la Salud, y a través de su director, dice que si no se mantiene la transmisión bajo control, más personas perderán la vida. O sea, al contrario. Dice, sí. Dice ese señor, que es el máximo responsable de la Organización Mundial, que no se descarta la necesidad de aplicar confinamiento si la situación no mejora. Dice, ese es el señor Tedros, el máximo representante de la OMS en Europa. Ayer decía, ese es el señor Hans Kluge, ya admitió que la pandemia de coronavirus será más dura en octubre y noviembre. Auguró un aumento de la mortalidad en esta época del año. Por Dios, ese es el tema. Tenemos que controlar el virus. Porque confinamiento quiere decir inactividad. Y con inactividad no hay forma de apelar a recursos alguno, a no ser que sean recursos internacionales, porque vamos a continuar con problemas en el país de recursos insuficiente frente a una situación como la que tenemos. Quería dar esas dos informaciones. Enojosa, La primera de ellos, estar atento, porque ahora sí que no venga ningún terremoto y nada de eso aquí. Y la segunda es verdad, Mozart, pero miren, una cosa que hay que decir. Miren, eso que le llaman la nueva normalidad, lo están señalando ¿cómo le llaman? Los CEO de todas las grandes corporaciones del mundo. O sea que esa gente tiene toda la información posible, bien condensada, bien dirigida hacia, digamos, el CEO no solamente de las grandes compañías tecnológicas, sino de la de consumo y de los productos masivos, las instituciones de retail, los bancos a nivel mundial, la Pepsi Cola, la Coca-Cola, la que sé yo cuánto, la Kraft, todos esos grandes CEO y su directorio. ¿Qué es lo que te dicen? Ustedes busquen ese tipo de literatura. Ustedes van a encontrar que le dice la nueva normalidad.
porque saben perfectamente que no pueden cerrar sus empresas 3 años. Y le voy a decir una cosa, en el menor de los casos, busquen también toda la literatura, ustedes van a ver que la pandemia es 3 años que se va a tirar. Hasta que quede como allá, que quedó por algún sitio donde no ha llegado, no la vacuna, que la vacuna la ponen como si fuera la salvación. La vacuna es un muro de contención para algo que va a seguir constantemente la infección. Entonces, nosotros en la República Dominicana, Mozart, a propósito de lo que tú dices, vamos a tener que combinarnos. Hay que salir a la calle a morirse o a trabajar, pero no hay forma, ya no hay manera de uno decir, no tenemos que estar confinados. Lógico, ¿por qué nosotros estamos los fines de semana confinados? Por culpa, confinados al nivel de las 5 de la tarde. Y alguien lo ha propuesto, el presidente del Colegio Médico lo propuso a las 2 de la tarde. Y el ministro de Salud propuso que cerraran al menos por 15 días las playas y los balnearios, los ríos. ¿Por qué estamos eso? Bueno, porque una parte de la población, especialmente más vinculada con la juventud, decide los fines de semana dañar todo y que todo lo que tú has hecho de lunes a viernes, entre sábado y domingo, el lunes amanezca la pandemia 3 veces más que como la dejaste el viernes. Entonces tenemos un serio problema. ¿Por qué el ministro de Salud dice a la Guardia y a la Policía? Lo dijo el ministro de Salud. Él dijo al Ministerio de Defensa y cosas, no, a la Guardia y a la Policía. Arrecien, ya mataron a un muchacho por ahí. Arrecien, porque es verdad, porque es que no hay forma. Pero lo último que sea que la policía salía huyendo, valga el término, de los barrios porque no se podía. Ahora le dijeron arrecien, es decir, nosotros vamos a tener que vivir, porque si o nos morimos por la pandemia o nos vamos a morir por la economía. No hay otra salida dentro de 3 años. Y dentro de 3 años, Mozart, tu nieto va a tener 3 años más con Dios delante. Tú lo vas a ver ya de 5 años, creo que tiene 1 año, ¿verdad? 1 año. Va a cumplir 2 años. Y el mío, adolescente, va a tener 12, 3, 15 años. Si tenemos que pensar en ese futuro de la nueva normalidad, lo están pensando, así como yo se lo estoy diciendo, en toda parte del mundo civilizado. Valga también el término. No hay una empresa en los Estados Unidos que no esté haciendo una programación para dentro de 3 años con la nueva normalidad, con COVID. Van a beber Coca-Cola o Pepsi-Cola o otro refresco, otra gaseosa con COVID. Van a entrar con COVID. Los bancos van a prestar y van a tratar de impulsar la economía a nivel mundial con COVID. Todo el mundo está pensando con COVID. Con el agravante de que la juventud está abandonando los estudios. Porque la situación de la pandemia estrecha la movilidad desde el punto de vista económico y social. Y entonces ya se está reportando que las universidades tienen una baja notable de inscripción. Y que eso se está también revisando en toda la educación media y baja. O sea, hay el retiro de una importante población estudiantil que cree que la pandemia le cerró el camino, el ascenso social por el momento. Vi a profesores universitarios diciendo, me están quitando secciones y yo vivía de la cátedra universitaria. Así es. Varios. Sí, es verdad. ¿Sí? Y hay 2 cosas. Afán desesperado de lucro, no aquí, no en la República, solo en la República Dominicana. Afán de lucro de gente que quiere acceder a recursos, a como de lugares, a recursos que sean fáciles. Sí. No como antes, yo voy a trabajar y en 20 años yo tengo, no, es mañana y búscame lo mío rápido. Pero a nivel mundial, la concentración de capitales en menos de 25 grandes empresarios en el mundo, eso es increíble, Pedro, tú estás viendo, no encuentran qué hacer con tanto dinero. En Estados Unidos hay una concentración terrible de capitales. Sí, ese es el otro problema, problema. Entonces, abajo, por eso yo hablo tanto de promoverle el optimismo en la parte de abajo. Abajo, en los Estados Unidos, Pedro, todos nosotros tenemos amigos o familiares. La están pasando mal. Lo que pasa es que tenemos un periodo de paña boba. En los Estados Unidos pueden hacer eso. Se endeuda el Estado con la maquinita de imprimir dólares. Así es. Creo que es 123% de su Producto Interno Bruto. En este momento. Era 114. Se han endeudado en un 8% del Producto. Así ha sido, se ha incrementado. Porque, le estamos dando 4
trillones de dólares dio el Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y el Congreso y el gobierno en un 12% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde ese dinero? ¿Tienen una botija de cuarto? No, deuda, pero ¿cuál es la garantía de los Estados Unidos? Es deuda del Tesoro. ¿Quién le cobra a Estados Unidos? Que pague como pueda pagar. No. Y el dólar lo maneja en forma, qué sé yo, en el mundo. Pero abajo de Estados Unidos. Mira, Orión, mira, los japoneses tienen una deuda casi mayor que esa, incluso con la diferencia de que no le deben al extranjero, sino a ellos mismos. Sí. Circula así su deuda. Entonces, la economía enfrenta esas terribles tensiones, pero como tú dices, hay que demostrar capacidad creativa. Yo todo lo que demando es pensar en la problemática y buscarle soluciones. Es exactamente lo que han hecho las autoridades monetarias y financieras. Yo lo que demando, Mozart y Pedro, finalmente en el programa, es que nosotros, yo les he dicho a ustedes varias veces, esta generación, ya nosotros estamos pagos, Pedro. Cuando yo hablé del nieto de Mozart, yo hablo del nieto mío, nosotros deberíamos desprendernos un poco de tantas ambiciones y trabajar por las futuras generaciones. Eso yo se lo digo al gobierno. Cuando tú viste la hoja esta de lo que cada quien tiene en activos y en pasivos, tú te das cuenta que nosotros tenemos que luchar más por el pueblo. A nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios, porque estamos vivos, viables y en condiciones de trabajar. Aquí estamos nosotros trabajando. Pero deberíamos trabajar pensando, los tres que estamos aquí, lo decimos a viva voz, nosotros somos gente que trabajamos muy fuerte pensando en la familia. No importa que los hijos se hayan emancipado, nosotros seguimos con los nietos, seguimos con los hijos siempre serán los hijos. Así es Pedro, así es Mozart, y creo yo que así soy yo. Nosotros estamos, es decir, el país tiene que pensar en las próximas generaciones. Por eso ¿por qué yo critiqué al ministro de Educación? No era el momento para sacar a la gente del sitio donde la sacaron, a los directores regionales, porque tenemos por delante el año escolar. Y no crea ruido. Estamos hablando de las generaciones. Así es. Muy bien. Señores, hay más contenido. Sí. Nos vemos mañana. Cuídense. Dele para adelante, cuídense. Muy bien.